Antes de continuar, pregunta. En algunas universidades se presentó el debate sobre la posibilidad de considerar el lenguaje por signos como un segundo idioma. ¿Qué opina usted? Autoevaluación 2. Si un niño aún no comenzó a hablar, ¿es aconsejable que sus padres y cuidadores le lean para estimularlo? El pensamiento y el lenguaje. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? El pensamiento y el lenguaje se encuentran íntimamente relacionados. Preguntar cuál nació antes es como preguntar quién nació primero, el huevo o la gallina. Nuestras ideas surgen antes que las palabras y éstas logran manifestarse. O nuestros pensamientos se forjan a partir de las palabras y entonces no podemos pensar sin ellas. El lenguaje influye en el pensamiento. El lingüista Benjamin Lee Whorf afirmaba que el lenguaje determina la forma en que pensamos. Según la hipótesis del determinismo lingüístico de Whorf en 1956, los diferentes tipos de lenguaje imponen diversas concepciones de la realidad. El lenguaje en sí mismo moldea las ideas básicas del hombre. De acuerdo con las observaciones de Whorf, los indios Hopi no tienen formas verbales pretéritas, por lo tanto para ellos es difícil pensar en el pasado. Afirmar que el lenguaje determina la forma en que pensamos es aún más impactante. Sin embargo, una persona que habla dos idiomas bien diferentes, como el inglés y el japonés, es evidente que piensa diferente en cada uno de esos idiomas. A diferencia del idioma inglés, que tiene un vocabulario muy rico para expresar las emociones internas de una persona, el idioma japonés tiene más palabras para expresar las emociones interpersonales, como la simpatía. Muchas personas bilingües afirman que según la lengua que usen, cambia el sentido de sí mismos. Incluso evidencian diferentes perfiles de personalidad cuando realizan la misma evaluación en dos idiomas diferentes. Como dice el proverbio checoslovaco, aprende un nuevo idioma y tendrás un alma nueva. El determinismo lingüístico era la hipótesis de Whorf que plantea que el lenguaje determina lo que pensamos. Michael Ross, Elaine Xun y Ann Wilson lo demostraron invitando a un grupo de estudiantes de la Universidad de Waterloo, nacidos en China, que se describieran a sí mismos en los idiomas chino e inglés. Las descripciones personales escritas en idioma inglés encuadraban en los perfiles canadienses típicos, valoraciones y estados de ánimo positivos. Cuando realizaron las mismas valoraciones personales en idioma chino, los estudiantes redactaron las típicas descripciones de ese idioma, manifestaron más identificación con los valores chinos y las clasificaciones positivas y negativas aparecieron casi en la misma proporción. El uso del lenguaje dio forma a lo que ellos pensaban de sí mismos. También se observa un cambio de personalidad cuando las personas se mueven entre los marcos culturales asociados al idioma inglés y el español. Los anglohablantes tienen más puntuación que los hispanohablantes en extroversión, conformidad y meticulosidad. ¿Se trata de un efecto idiomático? Los investigadores Nalran, Ramírez, Esperanza y Coles tienen sus dudas. Realizaron la evaluación en ambos idiomas a estadounidenses y mexicanos bilingües y biculturales. Cuando utilizaron el idioma inglés, se calificaron a sí mismos como más extrovertidos, conciliadores y meticulosos. La causa de las diferencias no fue la traducción de los cuestionarios. Por lo tanto, nuestras palabras no determinan lo que nosotros pensamos, pero sí influyen en nuestro pensamiento. Utilizamos el lenguaje para formar categorías. En Brasil, los indios de la tribu Piraja tienen palabras para designar a los números 1 y 2, pero para todos los números superiores utilizan la expresión varios. Entonces, si se les muestra 7 nueces en una fila,
les resulta muy difícil separar la misma cantidad de su propio montón. Las palabras también influyen en nuestro pensamiento sobre los colores. Si las personas viven en Nuevo México, Nueva Gales del Sur o Nueva Guinea, ven a los colores en forma familiar, pero utilizan el idioma nativo para clasificarlos y recordar sus nombres. Si el inglés es la lengua materna, luego de observar 3 colores, la persona recuerda 2 de ellos, uno como amarillo y otro como azul. Después es probable que vea y recuerde los amarillos como más parecidos. Los integrantes de la tribu de Berlinmo de Papúa Nueva Guinea, que tienen 2 palabras diferentes para 2 tonalidades de amarillo, recordarían mejor las diferencias entre los 2 amarillos. Las diferencias percibidas aumentan cuando asignamos diferentes nombres a los colores. En la gama de los colores, el azul deriva en el verde, hasta que trazamos una línea divisoria entre lo que denominamos azul y lo que denominamos verde. A pesar de ser igualmente diferentes en la gama de colores, 2 azules diferentes o 2 verdes diferentes que comparten el mismo nombre son más difíciles de distinguir que 2 elementos con nombre diferente, azul y verde. Dada la sutil influencia de las palabras en nuestro pensamiento, es conveniente elegir con atención las palabras que utilizamos. ¿Existe diferencia entre las siguientes 2 frases? Un niño aprende un lenguaje mientras él interactúa con sus cuidadores. Y los niños aprenden el lenguaje mientras ellos interactúan con sus cuidadores. Muchas investigaciones afirman que sí existe diferencia. Cuando escuchamos el pronombre él, como en el ejemplo el artista y su trabajo, las personas suelen imaginar que se trata de un hombre. Si el pronombre él realmente estuviese despojado de género masculino, no deberíamos sorprendernos cada vez que escuchamos que el hombre, como otros mamíferos, amamanta a sus crías. Expandir el lenguaje es expandir la habilidad del pensamiento. Como analizamos en el capítulo 5, el desarrollo del pensamiento en los niños pequeños avanza de la mano con el desarrollo del lenguaje. De hecho, resultaría difícil pensar sobre determinadas ideas abstractas y conceptualizarlas, como compromiso, libertad, ritmo, sin el lenguaje. Y lo que es cierto para los niños en edad preescolar es cierto para todas las personas. Es muy importante aumentar el vocabulario. Debido a ello, muchos libros de texto como este incluyen palabras nuevas, con el objeto de transmitir nuevas ideas y formas de pensamiento. Por esta misma razón, Stephen Parker, 2007, tituló a su libro sobre el lenguaje, La materia del pensamiento. El poder del éxito ayuda a explicar a qué se refiere el investigador Wallace Lambert de la Universidad de McGill cuando habla de la ventaja bilingüe. Los niños bilingües que aprenden a inhibir uno de los 2 idiomas mientras utilizan el otro pueden inhibir su atención frente a la información que no es pertinente. Cuando les preguntan si una frase es gramaticalmente correcta, pueden centrarse solo en la gramática sin problemas. Lambert participó en el diseño de un programa canadiense de inmersión lingüística que les permite a los niños de habla inglesa aprender francés. Durante sus primeros 3 años en la escuela, los niños de habla inglesa aprendieron todo en francés y luego, poco a poco, al final de su escolaridad, comenzaron a estudiar en inglés. No es sorprendente que los niños hablaran francés con una fluidez que ningún otro método podría superar. Además, comparados con otros niños con cualidades similares como
grupo control, el aprendizaje de una segunda lengua no perjudicó la fluidez del idioma inglés, sino que mejoró el rendimiento en sus notas, la creatividad y el interés por la cultura franco-canadiense. Ya sea que seamos sordos o que podamos oír, que pertenezcamos a una comunidad minoritaria o a una mayoría, el lenguaje nos vincula con otras personas. Asimismo, el lenguaje nos conecta con el pasado y con el futuro. Y como decía el poeta Joy Harjo, para destruir a un pueblo alcanza con destruir su lenguaje. El pensamiento en imágenes. ¿Habla usted consigo mismo cuando está solo? Conversar con uno mismo es simplemente pensar. Sin duda las palabras transmiten ideas, pero ¿no existen momentos en los que las ideas preceden a las palabras? Cuando abre el grifo del agua fría en el baño, ¿hacia dónde lo gira? Para responder a esta pregunta es probable que usted no haya pensado en palabras, sino con la memoria de procedimiento, es decir, mediante una imagen mental de la situación. De hecho, con frecuencia, pensamos en imágenes. Los artistas piensan en imágenes, al igual que los compositores, los poetas, los matemáticos, los atletas y los científicos. Albert Einstein reconoció que algunos de sus descubrimientos más importantes los realizó mediante imágenes visuales que más tarde pudo explicar con palabras. El pianista Liu Chi-kung demostró el valor del pensamiento en imágenes. Un año después de quedar en segundo lugar en la competencia de piano en la prueba de Tchaikovsky en 1958, Liu fue encarcelado durante la Revolución Cultural China. Después de su liberación, luego de 7 años sin haber tocado un piano, realizó una gira y sus críticos consideraron que interpretaba mejor que nunca. ¿Cómo pudo hacerlo si no había practicado durante mucho tiempo? Pero Liu explicó: practiqué todos los días. Ensayé mentalmente todas las obras que había tocado, nota por nota. Según un equipo de investigadores británicos que analizaron imágenes por resonancia magnética, las personas que aprendieron una habilidad determinada en el pasado, como ballet, al mirar la actividad en un video en una grabación, se produce la simulación interna de la misma en el cerebro. Lo mismo sucede al imaginar la actividad. En la figura 9.13 muestra las imágenes por resonancia magnética de una persona que imagina una experiencia dolorosa, en la cual se despiertan las redes neurales que se activan durante una situación real de dolor. No debe asombrarnos que en la actualidad la práctica mental se ha convertido en una parte normal del entrenamiento de los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, informa Zoom, 1997. Se realizaron experiencias sobre la práctica mental y el lanzamiento erróneo en el baloncesto, con el equipo de mujeres de la Universidad de Tennessee, durante 35 juegos. El lanzamiento del tiro libre del equipo aumentó desde alrededor del 52% en los juegos, siguiendo una práctica física normal, hasta el 65% después de la práctica mental. Durante la práctica mental, las jugadoras imaginaron varias veces que lanzaban tiros erróneos en determinadas condiciones, que incluían ataques verbales de sus competidoras. La conclusión fue llamativa cuando tenis ganó el campeonato nacional en el tiempo suplementario, gracias en parte a su lanzamiento erróneo. La práctica mental también puede ayudar a mejorar el rendimiento académico. En una investigación evaluaron a un grupo de estudiantes que empezaban la carrera de psicología y que les faltaba una semana para un examen común.
Las puntuaciones de otros estudiantes que no participaban en la investigación constituyeron el grupo de control. Se le pidió a los integrantes del primer grupo que se visualizaran a sí mismos buscándose en la lista de notas, viendo sus A, llenos de alegría y orgullosos. Esta simulación de éxito solo tuvo un pequeño efecto, ya que añadió 2 puntos a sus clasificaciones. En cambio, los estudiantes de otro grupo debían visualizarse a sí mismos estudiando correctamente, leyendo sus capítulos, repasando apuntes, sin distracciones ni salidas. La repetición diaria de esta simulación del proceso tuvo un efecto beneficioso. Este segundo grupo de estudiantes comenzó a estudiar antes, pasó más tiempo haciéndolo y superó al promedio del grupo control en 8 puntos. Es importante recordar que es mejor invertir el tiempo en la fantasía planificando cómo alcanzar una meta, que vivir en el destino imaginado. Las investigaciones realizadas sobre el pensamiento sin lenguaje nos acercan a la información descrita en capítulos anteriores. Gran parte del procesamiento de la información tiene lugar fuera de la conciencia, más allá del lenguaje. En nuestro cerebro, que trabaja en forma constante, muchas actividades se realizan en forma paralela, funcionan automáticamente y son recordadas de un modo implícito, y solo en ocasiones emergen como palabras conscientes. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje? Como ya analizamos, el lenguaje influye en nuestro pensamiento. Pero si el pensamiento nos afectara también el lenguaje, nunca habría palabras nuevas. Y las palabras nuevas y las combinaciones de palabras ya conocidas expresan ideas nuevas. Por ejemplo, se comenzó a utilizar la expresión volcada en el baloncesto después de que el acto se convirtiera en algo común. De modo que podemos afirmar que el pensamiento afecta al lenguaje y este, a su vez, afecta el pensamiento. Las investigaciones sobre el pensamiento y el lenguaje reflejan los distintos análisis que la literatura y la religión han hecho sobre nuestra especie. La mente humana puede, en forma simultánea, caer en fracasos intelectuales notables y demostrar una gran capacidad intelectual. Algunos errores tienen enormes consecuencias y es bueno reconocer que podemos equivocarnos. Aún así, nuestra heurística con frecuencia es adecuada y eficaz. Además, nuestra imaginación para resolver problemas y nuestra increíble capacidad lingüística permiten afirmar que, sin duda, entre todos los animales, los seres humanos tenemos facultades casi infinitas. El pensamiento animal y el lenguaje. ¿Qué sabemos sobre el lenguaje de los animales? ¿Los animales tienen la capacidad del lenguaje del ser humano? Si, como lo declaraban, ¿cómo dice acá? Si, como lo declamaban los salmitas, en el uso del lenguaje, los seres humanos son un poco menos que Dios. ¿Dónde se ubican los animales en el esquema de las cosas? ¿Son un poco menos que los seres humanos? Analicemos las investigaciones realizadas sobre el pensamiento animal y el lenguaje. ¿Qué piensan los animales? Los animales son más inteligentes de lo que nosotros imaginamos. El mandril puede distinguir las voces de 80 miembros. Las ovejas pueden reconocer y recordar rostros individuales. El mono tití puede aprender e imitar a otros. Los simios grandes e incluso los monos son capaces de formar conceptos. Cuando se entrena a los monos para clasificar figuras de perros y gatos, ciertas neuronas de su lóbulo frontal se activan. Cuando se entrena a los monos
para clasificar figuras de perros y gatos, ciertas neuronas de su lóbulo frontal se activan en respuesta a nuevas imágenes con forma de gato y otras se activan ante imágenes similares a perros. Incluso las palomas, con un simple cerebro de pájaro, pueden ordenar objetos. Si se les muestra el dibujo de una silla que no habían visto previamente, con seguridad presionarán el botón correspondiente a la categoría sillas. El ser humano no es la única especie capaz de comprender una situación, según afirmó el psicólogo alemán Wolfgang Köhler. Luego de analizar a un chimpancé llamado Sultán, Köhler ubicó un trozo de fruta y un palo largo lejos del animal, y un palo corto dentro de la jaula. Sultán intentó tomar la fruta con la ayuda del palo más corto, pero el palo era demasiado corto. Después de intentarlo varias veces sin éxito, Sultán dejó caer el palo y se quedó analizando la situación. De repente, como si hubiera estado pensando, volvió a tomar el palo corto y lo usó para conseguir el palo más largo, que finalmente utilizó para alcanzar la fruta. Sultán puso en práctica acciones que ponían de manifiesto su capacidad cognitiva, afirmaba Köhler, demostrando más aprendizaje que condicionamiento. Más aún, los simios evidencian una capacidad de previsión al guardar una herramienta que utilizarán al día siguiente para alcanzar otra fruta. Los chimpancés, como los seres humanos, se fortalecen a medida que aprenden a resolver problemas. Los chimpancés que habitan en la selva saben utilizar las herramientas naturales. Pueden cortar una caña o una rama, quitarle las hojas y la corteza, llevarla a un montículo de tierra, buscar termitas escarbando con la rama y luego sacarlas con cuidado sin desperdiciar muchas termitas. Incluso son capaces de seleccionar diferentes herramientas para diferentes objetivos. Una rama pesada para hacer agujeros, una rama liviana y flexible para pescar. Si un antropólogo intentara imitar la búsqueda de las termitas, fracasaría lastimosamente. Algunos animales, incluso, demuestran una increíble habilidad con los números. En un experimento, una chimpancé llamada Ai ordenó en forma ascendente los números que aparecían en una pantalla de computadora. Si 4 o 5 de los números entre el 1 y el 9 aparecían durante no más de un segundo y luego eran reemplazados por pequeños cuadros de color blanco, ella podía lograr lo que los seres humanos no conseguían. Podía recordar los números que habían aparecido un instante y ubicarlos en el orden correcto. Alex, un loro gris africano que falleció en el 2007, tenía una asombrosa habilidad con los números. No solo podía nombrar y categorizar objetos, sino que demostraba comprender los números hasta el suelo, la fotocopia está manchada, hasta el 6 era, sino que demostraba comprender los números hasta el 6. Por lo tanto, podía numerar objetos, agregar 2 pequeñas cantidades adicionales y anunciar el resultado de la suma, al indicar cuál de los 2 números era mayor. Cuando le mostraban varios grupos de objetos y lo interrogaban, él podía responder, por ejemplo, ¿qué color 4? Si quería decir cuál es el color de los 4 objetos. Los investigadores identificaron por lo menos 39 costumbres locales relacionadas con el uso de herramientas de los chimpancés, el acicalamiento y el cortejo. Un grupo de chimpancés puede sorber las hormigas directamente del palo mientras que otro grupo las saca una por una. Un grupo puede sacar nueces con un martillo de piedra mientras que otro grupo lo hace con un martillo de madera. Visualicemos el siguiente estudio de laboratorio. El chimpancé B observa cómo el chimpancé A obtiene alimento.
ya sea empujando o levantando una puerta. Entonces el chimpancé B realiza los mismos procedimientos para abrir la puerta. Lo mismo hace el chimpancé C después de observar al chimpancé B, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, punto. Un chimpancé observa, otro chimpancé hace, y así sucesivamente. Y así sucede durante generaciones. Para aprender estas costumbres, es de gran ayuda ser un primate con una corteza relativamente grande. Pero las diferencias del grupo de chimpancés, además de las variantes en los dialectos y en los estilos de cazar, no parecen ser genéticas. En cambio, se trata de diversidad cultural. Así como los seres humanos, los chimpancés inventan comportamientos y transmiten modelos culturales a sus pares y a su descendencia. Lo mismo sucede con los orangutanes y los monos capuchinos. Algunos delfines australianos aprendieron a utilizar esponjas marinas como mecanismo protector, mientras nadan por el lecho del mar en busca de alimento. Por lo tanto, los animales, en especial los chimpancés, despliegan un talento notable, forman conceptos, demuestran comprensión, exhiben habilidad numérica y transmiten comportamientos culturales locales. Los chimpancés, así como otros grupos de monos, pueden adivinar la intención de las personas. Muestran más interés al observar a una persona tomar en forma intencional un recipiente con alimento que a una persona que casualmente toca el mismo recipiente. Los grandes simios, los delfines y los elefantes también demostraron un conocimiento de sí mismos al reconocerse en el espejo. Y al igual que las criaturas sociales, los chimpancés mostraron altruismo, cooperación y agresión grupal. Sin embargo, ¿tienen un lenguaje como el de los seres humanos? ¿Los animales tienen lenguaje? No hay duda de que los animales se comunican. Los monos vervet tienen diferentes gritos de alarma para los distintos depredadores. Una especie de ladrido para un leopardo, un tipo de tos para un águila y un cuchicheo para las víboras. Al oír la alarma del leopardo, los demás monos suben al árbol más cercano. Al oír la alarma del águila, se esconden entre los arbustos y al oír la alarma de la víbora, se yerguen y revisan el suelo. Las ballenas también se comunican, con chasquidos de lengua y gemidos. Las abejas realizan una danza que informa a las demás abejas la distancia y dirección en las que se encuentra el alimento. ¿Y qué podemos decir sobre la habilidad de los perros para comprender lo que los decimos? Un perro collie llamado Rico puede identificar 200 objetos diferentes por sus nombres. Más aún, un grupo de psicólogos del Instituto Leibniz-Max Planck informó que si le ordenan recoger un juguete cuyo nombre desconoce, el perro busca el único objeto del cual no conoce el nombre y lo recoge. Si le ordenan a recoger el mismo objeto 3 semanas después, lo hace sin problemas. Estas hazañas nos demuestran que los animales pueden comprender y comunicarse, pero la pregunta es, ¿estas formas de comunicación entre los animales constituyen un lenguaje? El caso de los simios. El mayor desafío a la afirmación de que somos la única especie capaz de comunicarse a través de un lenguaje es nuestro familiar genético más cercano, el chimpancé. Los psicólogos investigadores Gardner despertaron un enorme interés en el mundo científico. Allen Gardner y Beatrix Gardner despertaron un enorme interés en el mundo científico y en la población cuando intentaron enseñar palabras de lengua de señas a una chimpancé llamada Washoe. Después de 4 años, Washoe pudo utilizar 132 signos.
A los 32 años tenía un léxico de 181 signos. Un periodista de New York Times que había